Muchachos, buenos días. Un especial saludo para ustedes y para todas sus familias. Espero se encuentren bien. Les cuento, tomé la decisión de hacer la clase pregrabada, inicialmente porque el tema que les voy a explicar hoy es un tema pues que requiere de bastante atención, de que lo analicen con detalle y a veces en los encuentros sincrónicos, por interferencias en la red, por problemas de sonido y demás, no se permite una comprensión totalmente clara de los temas. Entonces, por esa razón, decidí dejarles la grabación para que ustedes puedan acceder a la clase, a la explicación, en el momento en el que vayan a desarrollar la actividad, puedan detenerla en el momento en el que necesiten analizar algo con cuidado y pues así puedan desarrollar de mejor forma su actividad. La semana pasada no les hice clase porque tuve algunas dificultades de conectividad y pues de tiempo, pero pues creo que logramos entender bien el tema. Ese tema de notación científica era más como aplicaciones a lo que ya hemos visto de la potenciación. Entonces, por eso no vi pues tan necesario el hecho de hacer la clase virtual y dejarlos pues que trabajaran de forma autónoma. La mayoría de ustedes me hizo entrega de sus trabajos bien desarrollados, les realicé la retroalimentación correspondiente y pues creo que fluyó bien. Bueno, para estas 2 semanas vamos a trabajar el último tema que ve uno en aritmética, que son los números complejos. Este tema, como les decía hace un momento, es como de bastante cuidado, de ponerle atención a cada detalle. No es un tema, así se llame números complejos, no es complejo de entender, es sencillo. Si ustedes prestan atención y pues podemos como tener claro cada algoritmo y cada proceso que se realice. Entonces vamos a hacer la explicación y de igual forma, si no entienden algo, pues yo estoy disponible en el Classroom o vía correo electrónico para que ustedes manifiesten sus inquietudes y puedan aclarar cualquier duda que se les presente. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a compartir pantalla y, esperen, y vamos a empezar con la explicación. Entonces, antes de definir qué es un número complejo o a qué hace referencia el conjunto de los números complejos, vamos a plantearnos las siguientes preguntas. Entonces, si yo les digo a ustedes, ¿cuál es la raíz cuadrada de -1? ¿Ustedes qué contestarían? ¿Es posible hallar este resultado en los números reales o no? Si ustedes hacen la prueba con la calculadora de su celular, quieren, háganla y miran a ver qué resultado les sale. Si ustedes ponen ahí raíz de -1, ¿qué les sale? Bueno, entonces yo hice el ejercicio con mi celular y resulta que lo que bota la calculadora del celular es esto. Dice, raíz de -1 no es un número. ¿Por qué razón? Porque resulta que las calculadoras vienen configuradas solamente con números reales. ¿Listo? Entonces, dentro de los números reales, la raíz de -1 no existe. Ese raíz de -1 va a pasar a ser parte del conjunto de los números complejos. ¿Bien? Bueno, ¿cómo surgen estos números complejos? Entonces vamos a hacer como un recorrido de ver de dónde nació y por qué se estructura de esa manera cada uno de los conjuntos numéricos. Entonces vamos a recordar que el primer conjunto numérico que nosotros vimos y que históricamente fue el primero en trabajarse fue el conjunto de los números naturales, es decir, las cantidades exactas y positivas. ¿Por qué ellos fueron los primeros? Pues porque esos números son los que usamos para contar, ¿cierto? Entonces son las cantidades básicas que me representan elementos, ¿no? Entonces, ellos fueron los primeros números en surgir y los primeros que nosotros aprendimos desde primaria. Resulta que alguien le dio por preguntarse en ese momento, ¿qué pasaría si nosotros en ese conjunto de los números naturales restáramos un número mayor de uno menor? Por decir algo, a 5 le restamos 8. Entonces, en los números naturales, ¿qué contestaban? Es imposible, ¿cierto? O sea, es imposible a 5 quitarle 8. ¿Por qué? Porque es que los resultados aquí son cantidades positivas, exactas positivas. Entonces, alguien dijo, no es posible hacer eso.
tenemos que inventarnos o tenemos que mirar otro conjunto en el cual sí sea posible hacer esa resta. Entonces, dándole solución a eso, surgió el siguiente conjunto numérico que nosotros aprendimos, que es el conjunto de los números enteros. Entonces, en los números enteros ya no teníamos solamente cantidades exactas positivas, sino cantidades exactas negativas, infinitas para los dos lados, ¿cierto? Y ahí sí existía la posibilidad de hacer una resta en la que a un número menor le quitara uno mayor. El resultado de esa resta en ese conjunto me daba -3. ¿Listo? Bueno, pero entonces como no podía ser todo perfecto, a alguien le dio por preguntarse, ¿qué pasa si ahora dividimos un número entre otro, donde el resultado no nos da exacto? Digamos, si tengo 10 elementos y quiero repartirlos en 3 conjuntos, ¿qué hago? ¿Hay posibilidad de hacer eso en el conjunto de los números enteros? No, ¿cierto? Porque eso no me da una cantidad exacta. Entonces dijeron, no es posible, tenemos que mirar otro conjunto que sí cumpla con esas características. Entonces, al mirar eso, encontraron o surgió el conjunto de los números racionales. En ese conjunto de los números racionales, entonces sí era posible hacer esa división. Esa división nos daba 3,3333, un número periódico puro, ¿cierto? Bueno, entonces en los racionales dijeron que iban a estar todas las fracciones, o sea, todos los números que los pudiera expresar de la forma P sobre Q, donde Q fuera diferente de 0. ¿Se acuerdan que en el denominador nunca puede estar 0? Y eso a su vez se podría representar como un decimal. Entonces acuérdense que si yo tengo una fracción y hago la división, eso siempre me va a dar como un resultado decimal, que puede ser exacto, periódico puro o periódico mixto. ¿Bien? Nunca me va a dar un decimal infinito no periódico. Entonces ahí le surgió la otra pregunta. ¿Qué pasa si tenemos un decimal infinito no periódico? O sea, si ese resultado viene de la raíz, de una raíz que no es exacta. ¿Listo? Entonces ahí no tenían la respuesta dentro del conjunto de los racionales. Entonces, ¿qué les tocó hacer? Generar o surgir el conjunto de los números irracionales. Entonces, de los irracionales, ¿qué tenemos? Que son todas las raíces inexactas, como la raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7, el número pi, ¿listo? Ahí están incluidas todas esas raíces. Entonces, en ese momento, cuando ya tenían incluidas esas raíces inexactas, dieron ya por terminado, entonces dijeron simplemente unamos los racionales, unamos los irracionales y los vamos a llamar el conjunto de los números reales, o sea, son el conjunto que tenemos en nuestra vida real y lo usamos para todo lo que necesitamos y lo llamaron el conjunto de los números reales. Pero ¿qué pasa? Como no todo es perfecto, entonces en algún momento se les dio por preguntar, ¿y qué pasa si necesitamos hallar la raíz de un número negativo? Bueno, estas preguntas que se están dando acá no surgieron de la nada porque sí, ¿no? O sea, todas esas preguntas fueron generadas a partir de un contexto o de la búsqueda de darle solución a alguna necesidad o alguna problemática en un hecho histórico, ¿vale? Entonces, los complejos también surgen de la necesidad de darle solución a una problemática. Lo que pasa es que no era una problemática tan tangible. En el taller que yo les envié, aparece algo de historia y algo de aplicaciones y muestra que estos complejos son más aplicados como hacia la física, hacia las telecomunicaciones, el electromagnetismo, el análisis de ondas, ¿sí? Bueno, entonces enmarcado en ese contexto, ellos se preguntaron, ¿qué pasa si tenemos que sacar la raíz de un número negativo? Entonces, para sacar la raíz de un número negativo, eso no me lo solucionan los reales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crear un nuevo conjunto, que es el conjunto de los números complejos. Entonces, en ese conjunto de los números complejos, ellos crearon lo que eran los números imaginarios. Entonces, como los otros eran reales, entonces estos eran imaginarios. Entonces, los imaginarios, ¿quiénes son? Todas las raíces negativas. ¿Listo? Raíz de -1, raíz de -2, raíz de -3/4, todas las raíces negativas que existan son números imaginarios. Entonces establecieron como un patrón que dijeron, la raíz de -1,
que es la principal, la vamos a designar con la letra I de imaginario. Entonces, de ahora en adelante, siempre que ustedes vean esta I, significa raíz de -1, que es la unidad principal de los números imaginarios. ¿Listo? Entonces, aquí les tengo unos ejemplitos. Entonces, raíz de -1 sería I. Si tengo raíz de -4 y sé que -4 lo puedo expresar como -1 por 4, ¿cierto? Y la raíz de 4, ¿quién es? Es 2. Y la raíz de -1, ¿quién es? Es I, que es la unidad imaginaria. Entonces, raíz de -4 sería 2i en los imaginarios. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, simplemente sacarle la raíz al número y como está negativa, pues dejarle la i al lado. Entonces, raíz cuadrada de 9, de -9, sería 3i. Listo. Y aquí entonces, si i es raíz de -1 y yo elevo i al cuadrado, entonces, ¿qué pasa con este cuadrado? Que me elimina esta raíz y me queda el -1 solito. O sea, ¿por qué les hago esta observación acá? Porque ahorita que veamos las operaciones con complejos, es importante que sepamos que si yo elevo i al cuadrado, eso me da -1, sin detenernos otra vez a explicar de dónde sale ese -1. Entonces, simplemente aquí ya asociamos, entendiendo que lo que se hace es eliminar esta raíz con ese 2 para que me quede el -1 solito. Entonces, ya sabemos que i es raíz de -1 y que i al cuadrado sería -1. ¿Bien? Listo. Entonces, de esta manera, como ya teníamos en ese conjunto incluidas las raíces negativas, ya no se les dio, no surgió la necesidad de preguntarse nada más. Aquí ya estaba incluido todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el conjunto de los números complejos es el conjunto numérico más grande, que incluye a todas las raíces posibles. ¿Listo? Tanto a las raíces reales como a los números imaginarios. ¿Listo? Entonces, con este conjunto, como les decía al inicio, ya terminamos el estudio de la aritmética. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo funciona, cómo se define, cómo se estructura, cómo se opera cada conjunto numérico, desde los naturales hasta los complejos. Entonces, en este momento, ya en grado noveno, viendo usted los números complejos, usted tiene que estar en la capacidad de resolver desde una operación básica con naturales hasta operaciones con negativos, operaciones con fraccionarios y decimales, operaciones con raíces inexactas y vamos a aprender hoy cómo hacer las operaciones con números complejos y a la vez aplicar cada una de esas operaciones a la resolución de problemas aritméticos. ¿Listo? Bueno, entonces esa es en sí como la idea, la noción, el concepto de lo que es el número complejo. Es lo primero que usted tiene que tener claro. Ahora, vamos a ver cómo es la estructura de ese número complejo. Entonces, ¿cómo se presenta ese número? Entonces, ese número de por sí casi siempre se le pone nombre Z. Entonces, complejo Z. Z1, Z2, y está compuesto por dos partes. Por una parte real, que es el primer término que aparece ahí, y por una parte imaginaria. ¿Cómo sabe usted qué es la parte imaginaria? Porque siempre lleva la i. ¿Listo? Entonces aquí yo les tengo unos ejemplos. Entonces, ejemplos de números complejos. 2 más 3i, la parte real el 2, la parte imaginaria el 3i. Menos 5 más 8i, parte real el -5, parte imaginaria el 8i. Aquí la parte real también puede ser una fracción, como en esta que es 2/3, o puede ser una raíz inexacta, como raíz de 5, que sería un irracional, ¿cierto? Y en este último que aparece el 3i solito, ahí ¿quién sería la parte real? 0, ¿cierto? Porque como no aparece número, entonces es como si fuera 0 más 3i. Entonces, en este caso, no es que ese número no sea complejo. Sí es complejo porque tiene su parte imaginaria. El hecho de que no aparezca acá numerito en la parte real es porque la parte real vale 0. ¿Listo? Igual, si digamos, yo tengo un número, tengo 5 solo. Ese número 5, ¿yo puedo decir que está dentro de los complejos? Sí, cierto, porque es que los complejos es el número más, el conjunto más grande. Todos los números acá contenidos, yo los puedo expresar como en la estructura de un complejo.
Entonces el número 5 sería 5 real y 0 i, o sea, la parte imaginaria es 0. O sea, todos los números que están aquí dentro también los puedo expresar como complejos, porque es que son subconjuntos de ese gran conjunto que son los complejos, ¿ok? Bueno, entonces, viendo ya la estructura y la definición, vamos a ver ahora cómo se representan esos números en el plano complejo. Entonces, así como hay un plano cartesiano para los reales, donde tengo el eje X y el eje Y, también hay un plano complejo que es una analogía del otro, ¿listo? Es un similar. Entonces, en el eje X lo voy a manejar con la parte real del número complejo. Y lo que para nosotros es el eje Y, lo voy a manejar como el eje imaginario. Entonces, miremos en estos ejemplitos que tengo acá. Tengo el número complejo 3 más i. Ese 3 que es la parte real, entonces la ubico en el horizontal. Entonces, 3. Y más i, como no hay numerito ahí, entonces es ¿quién? 1. Entonces, subo hasta 1, coloco el puntico y trazo la flecha. Y ahí ya me quedó representado en el plano el complejo 3 más i. ¿Bien? Listo, el siguiente, 5 más 3i. Entonces, 5 en los reales y subo 3 en los imaginarios, coloco el puntico, trazo la flecha, que esto es un vector, yo me imagino que ustedes en física ya han visto algo de vectores, trazo la flecha y me quedaría 5 más 3i. Este tema es muy aplicable a la física, o sea, es fundamental que ustedes tengan esto como base clara, porque cuando vean ondas y otros conceptos de electromagnetismo y demás, van a necesitar esto para darle pues su contexto ya en la aplicación que tenga. Bueno, listo, y este otro, entonces 2 más 2i. Entonces 2 en la parte real y 2i en la parte imaginaria. Y ahí me queda representado. ¿Listo? Muy sencillo. Bueno, ¿qué sigue? Vamos ahora con las operaciones. Entonces, antes de empezar con suma, resta, multiplicación y división, vamos a ver una operacioncita que hay en los complejos que se llama el conjugado. El conjugado es, hagan de cuenta que es el opuesto, lo que manejábamos como opuesto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cambiar el signo de la parte imaginaria. Entonces, si mi número complejo es 2 más 6i, el conjugado sería 2 menos 6i. Entonces, lo único que hago es cambiar el signo del imaginario. El real se mantiene igual. ¿Y cómo se simboliza? Se le coloca una lineecita. Si el número era el número z, entonces le coloco z con una línea encima y eso se lee conjugado, z conjugado. Y es, como les digo, cambiarle el signo al imaginario, nada más. Bien, listo. Siguiente operación, suma y resta. Bueno, entonces en este caso me proponen aquí tres números complejos. 4 más i, 3 menos 2i, 7 menos 2i. Dice que el primero, menos el segundo, más el tercero. ¿Qué es importante acá? Y para que usted lo tenga en cuenta a la hora de ir a resolver sus ejercicios. Coloque siempre entre paréntesis cada uno de los complejos que va a operar. ¿Listo? ¿Por qué entre paréntesis? Porque es que como son dos términos los que tienen, la parte real y la parte imaginaria, y si estoy manejando una resta, ese menos hace que cambie el signo de los dos términos. Entonces, si usted lo coloca todo de recorrido sin ponerle el paréntesis, se le va a perder ese menos. O sea, usted le va a dejar el menos al primer término y no se lo va a aplicar al segundo. Entonces, por organización y para evitar confusiones, usted acomoda entre paréntesis cada uno de los complejos que va a operar. Bien, listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, vamos a mirar lo que les estaba diciendo. Si hay un negativo, hacer el cambio de los signos y ahí sí colocarlos todos sin paréntesis. Entonces, este 4 más i, como no tiene el negativo, lo dejo así, solito, sin paréntesis, 4 más i. Y este, como tiene el negativo, entonces le aplico el cambio de los signos. Entonces, este 3 que estaba positivo, con este menos, más por menos, menos. Y este 2 negativo, menos por menos, más, 2i. Y este, como tiene aquí más, entonces lo puedo sacar sin problema, sin hacer ningún cambio de signo. Bien, listo.
¿qué voy a hacer ahora? Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es reducir términos semejantes. Haga de cuenta que esto es una suma resta de polinomios normal. Entonces, voy a mirar todos los que son reales y los voy a operar, y por aparte todos los que son imaginarios y los voy a operar. Entonces, ¿cuáles son reales aquí? El 4, el menos 3 y el 7. Entonces hago la operación 4 menos 3, 1, más 7, 8, y tengo el resultado real. Y hago lo mismo con los imaginarios. Entonces tengo aquí 1 más 2, 3, menos 3, 0, 0i. Entonces, ¿qué pasa? Ese 0i no tiene valor, lo quito. Quiere decir que el resultado me quedaría solo 8. Y esa suma y resta de esos complejos me dio como resultado final 8. Y ahí queda terminado el ejercicio. Entonces, si se dan cuenta, es sencillo, es simplemente hacer la operación normal con reducción de términos como la hacemos con polinomios, teniendo cuidado con los signos y la agrupación de los semejantes. Bien, listo. Esa es suma y resta. Vamos con multiplicación. Entonces, en la multiplicación se hace de forma distributiva, igual que como lo hacíamos con polinomios. Entonces, tengo 2 más 3i multiplicado por 4 más 5i. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ese 2 lo voy a multiplicar por los 2 del otro paréntesis, y ese 3i lo voy a multiplicar por los 2 del otro paréntesis. ¿Listo? Entonces, tengo aquí 2 por 4, 8, 2 por 5i, 10i, 3i por 4, 12i, 3i por 5i, 15i al cuadrado. Entonces, aquí es donde les decía la importancia hace rato de saber por qué i al cuadrado es menos 1. Porque acá no voy a hacer nuevamente la explicación de colocar i como raíz de menos 1 y eliminar, sino que ya doy por hecho, que como lo explicamos hace un momento, sabemos que i al cuadrado, perdón, que i al cuadrado es menos 1. Entonces, vamos a aplicar eso, ¿bien? Listo, entonces tengo acá, bajo igual todo, el 8i, el 10i, el 12i. Y aquí, como i al cuadrado es menos 1, entonces 15 por menos 1 me da menos 15, ¿cierto? Entonces ahí ya con el menos 15 puedo continuar. ¿Qué hacemos acá? Bueno, acá lo organizamos de manera que me queden los reales primero y después los imaginarios. Entonces, ¿qué reales tengo? Tengo el 8 y el menos 15. ¿Y qué imaginarios tengo? El 10 y el 12. Este paso sobraría si aquí mismo usted con un color o los encierra, como hacíamos con los polinomios, señala los grupos. Entonces, el grupo de los reales, el grupo de los imaginarios. Y hace la operación correspondiente. Entonces, en los reales tengo 8 menos 15 que me da menos 7. Y tengo 10i más 12i que me da 22i. Y ese sería el resultado de la multiplicación. No es más lo que se hace. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta esto, desde que usted sepa hacer operaciones con polinomios, es prácticamente lo mismo. En la división, acá sí va a cambiar la cosa. Entonces, bueno, igual tampoco es difícil. Entonces, bien, tengo acá esta división. 5 más 2i dividido 3 más 4i. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador, o el dividendo y el divisor, como los quiera llamar, por el conjugado del denominador. ¿Listo? Entonces, aquí es donde aplica lo del conjugado, porque era importante entender esa parte. Entonces, si aquí mi denominador es 3 más 4i, su conjugado, ¿quién es? Es 3 menos 4i. Tengo que multiplicar arriba y abajo. ¿Por qué? Para que no se me altere la expresión. ¿Listos? Esto es como multiplicar por 1, porque tengo la misma cantidad arriba y abajo. Si los divido, eso me da 1. Y si yo multiplico algo por 1, pues me da lo mismo, ¿sí? Porque el 1 es el módulo. Bien, entonces por eso se debe multiplicar arriba y abajo por la misma expresión. Bueno, eso era una aclaración, ¿no? No se me distraigan del proceso. Entonces, primer paso para la división, multiplicar arriba y abajo por el conjugado del denominador. ¿Listo? Bueno, ¿cómo hago esa multiplicación? Pues de forma distributiva, ¿cierto? Entonces, 5 por 3, 15.
5 por 4i, 20i. 2i por 3, 6i. Y 2i por 4i me daría 8i al cuadrado, ¿cierto? Aplicando la respectiva ley de los signos, ¿no? No se me vayan a enredar con signos. Aquí abajo hago lo mismo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Aquí nos saltamos ese pasito porque quiero que entiendan lo siguiente. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros vimos casos de factorización, o bueno, más bien cuando vimos los inversos de los casos de factorización. Si yo tengo aquí uno positivo y uno negativo, resta con multiplicar solamente el primero de acá con el primero de acá y el último de acá con el último de acá. Si ustedes quieren hacer el ejercicio de la multiplicación completa para ver que se van cancelando términos, lo pueden hacer. Si no, entonces simplemente recordamos que aquí se multiplica 3 por 3, 9, y 4 por 4, 16 y al cuadrado. Y hago la ley de signos, más por menos, menos. Eso se llama un producto notable. ¿Listo? Como les digo, si ustedes quieren estar seguros y ver qué les da eso y como para que lo entiendan mejor, hagan todo el proceso de la multiplicación así con distributiva. ¿Listo? Y se van a dar cuenta que los términos de la mitad se cancelan. Entonces simplemente van a salir estos, el primero y el último. ¿Mm? Y ya una vez ustedes hayan hecho la demostración y entendido por qué salen así, ya después lo pueden seguir aplicando de esa manera. ¿Listo? Entonces, eso sí solamente se cumple cuando son iguales los términos, 3, 3, 4i, 4i, y uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, puedo multiplicar 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, y por i al cuadrado. ¿Listos? Bueno, ya una vez lo tenga de esa manera, entonces, ¿qué hago? Reducir términos en el numerador. Entonces, tengo el 15. ¿Hay algún otro con el que lo pueda reducir? Ahí a simple vista parecería que no, pero ¿qué pasa? Este i cuadrado, como ya sé que es menos 1, entonces lo reemplazo por menos 1, ¿cierto? Y si lo reemplazo por menos 1 sería menos 1 por menos 8, me daría 8 positivo, ¿listo? Y ese 8 positivo, ese ya es real y lo puedo reducir con el 15. Entonces me quedaría 15 más 8, 23, y reduzco los imaginarios. Entonces, menos 20 más 6, menos 14i. Y abajo, entonces, ¿qué puedo hacer? Como aquí es i al cuadrado, entonces i al cuadrado es menos 1. Y menos 1 por menos 16, pues me da 16. 16 más 9, 25. ¿Listo? Aquí este ya sería el resultado. ¿Qué se hace aquí adicional? Expresarlo para que me quede por aparte. ¿Cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria? Entonces, ese denominador 25 lo reparto para el 23, me quedaría 23 25avos, y lo reparto para el 14, me quedaría 14 25avos y. Aquí ya lo podemos dejar. Si queremos hacer la división, podemos hacer la división. Aquí aparecen los resultados en decimales. Si lo quiere dejar como fraccionario, también. Este ya sería el resultado. ¿Listo? Bueno, y ahí quedaría resuelto. Esa es la teoría de números complejos. Entonces, espero nos haya quedado claro. Vamos ahora a mirar el taller. A ver qué es lo que tenemos que hacer en nuestro taller. Por acá está. Bueno, entonces en el taller les coloco, igual como les escribí en el de notación científica, la teoría, les aparece algunas preguntas antes de iniciar, la definición, la historia, los usos y aplicaciones, y lo que les expliqué en la clase, la estructura, cómo se ubican en el plano complejo, las operaciones que se pueden hacer con ellos. Y después de eso se aparece la actividad. Entonces, esta teoría ustedes no la van a escribir en el cuaderno, no se van a poner a copiar todo lo que está ahí arriba. ¿Qué va a reemplazar la teoría? La elaboración del mapa mental. Entonces, igual que como hicimos en notación científica, en este taller también van a hacer un mapa mental que incluya el concepto, el origen, las aplicaciones, las generalidades y las operaciones con números complejos.
¿Listo? Ese mapa mental, chicos, les recomiendo, por favor, que quede bien estructurado, que incluya todos los elementos. Les voy a mostrar aquí dos que tengo, de los que me entregaron de notación científica, que quedaron muy bien hechecitos. Miren estos. O sea, la idea en un mapa mental, recuerden, yo creo que ustedes han visto esto en investigación, en humanidades, que es donde pues les dan como los parámetros, o buscado en internet, uno mismo puede buscar y documentarse para que las cosas le queden bien hechecitas. Entonces, un mapa mental, tengan presente que no va saturado de tanto texto, no es que voy a sacar un cuadro y voy a transcribir lo que la profe me colocó en la guía, tal cual, sino que es así como en estos mapas que ven acá, es ramificar y desglosar todo en ideas, ¿sí? Entonces, que vayan incluidos todos los elementos, que yo pueda establecer una correlación entre un concepto y otro, que yo pueda designar cuáles son ideas principales, cuáles son ideas secundarias. Estos temas no se prestan mucho para imágenes, pero pues en mapas mentales se puede hacer uso de diagramas, de imágenes, de cosas que se vean llamativas y que simbolicen y representen pues el concepto o la definición que quiero dar, ¿listo? Tener presente también las flechas, los estilos del texto, de los cuadros, todo eso habla y dice algo dentro de un mapa mental. Bueno, entonces si de pronto no tienen claridad bien de cómo hacerlo, busquen en internet, ahí les aparecen tutoriales o imágenes que les sirven de guía para hacer un mapa mental bien hechecito. Bueno, bien, sigamos con la explicación del taller. Entonces, listo, el primer punto, el mapa mental. El segundo, les pido hallar el conjugado de esos números. Entonces, súper sencillo, simplemente cambiarle el signo a la parte imaginaria. Parte real queda igual, parte imaginaria cambia de signo y ya. Tercero, representar los siguientes números en el plano complejo. Les escribo aquí la aclaración de que si lo van a hacer en el mismo plano, o sea, si todos los números, si van a hacer un solo plano y van a ubicar todos esos complejos en el mismo, usen un color diferente para cada uno, para que no se les vea un revuelto, sino que se pueda diferenciar bien cada uno qué número representa. O si no, entonces que hagan un plano por aparte para cada complejo que vayan a representar. Bien, y el último, los últimos puntos, entonces, yo les doy estos tres números complejos, complejo Z, complejo M y complejo N. Y a partir de ellos, entonces, ustedes van a resolver estas operaciones. Entonces, van a sumar el complejo Z más M, a restar M menos N, a sumar Z más M y restarle N, multiplicar Z por M por N y estas dos últimas divisiones. ¿Listo? Y eso es todo lo que van a hacer, ¿vale? Una vez tengan eso, entonces tomarle pantallazos, organizarlo en un documento, PDF, Word y enviármelo vía correo electrónico como lo hemos trabajado. Aquí yo les dejo unos links por si de pronto no le entendieron con claridad a su querida profe, entonces Julio Profe o Profe Alex o todos los que les publican tutoriales en YouTube les pueden ayudar a entender mejor el tema. ¿Listo? Bueno, los estudiantes que no me han entregado trabajos anteriores, por favor pónganse al día. No les digo que les califico sobre 5, pero sí les recibo sobre 3.5, una nota probatoria, para que no se queden con esa actividad perdida. ¿Listo? Estén en contacto, me escriben en el Classroom, en el correo electrónico, cualquier duda que tengan. Bueno, les deseo muchas bendiciones, chicos, y que les rinda el tiempo, que puedan sacar bien su actividad y quedo en espera de sus trabajos. Bueno, un abrazo y que estén bien. Adiós.